Canadá es un país discreto y educado, que se hace sentir a través de sus increíbles paisajes naturales, gente amigable, recursos naturales y potencial mundial. Este país no presume, sencillamente se deja descubrir, y los más de 20 millones de turistas que recibe anualmente, así como el 20% de su población nacida en otro lado del mundo, dan fe de ello. Se trata del segundo país más grande del planeta, donde si buscas agua, encontrarás gran parte del agua dulce del mundo. Si buscas petróleo, encontrarás la tercera reserva más grande del planeta. Y si buscas la mejor educación, allí también la encontrarás. Sus famosas cataratas del Niágara son la joya, pero aún tienen mucho más que mostrarte. Así que quédate hasta el final para que descubras estos 100 datos curiosos sobre el país del jarabe de arce, y donde las serpientes tienen orgías. ¡Comencemos! 1. Canadá tiene un área total de casi 10 millones de kilómetros cuadrados que lo ubican como el país más grande del hemisferio occidental, el más septentrional y el segundo más grande del mundo después de Rusia. 2. Con una población total estimada de 38 millones de personas, se ubica en el puesto 38 de los países más poblados del mundo. Además, su densidad de población es la 15ª menor en el planeta, con solo 4 habitantes por kilómetro cuadrado. 3. Su Producto Interno Bruto de cerca de 2.000 billones de dólares lo ubica como una de las economías más grandes del mundo. 4. Toda su costa se extiende a 202.000 kilómetros, lo que la convierte en la más larga del mundo. 5. Este país tiene 3 de las 10 islas más grandes del mundo. Se trata de las Islas Baffin, con el doble del tamaño de Gran Bretaña, la Isla Victoria y la Isla Ellesmere, ambas con casi el tamaño de Inglaterra. 6. Si algo sobra en Canadá es agua. Aproximadamente el 9% del área total de este país está cubierta por este preciado líquido, y esto hace que sea uno de los países con gran parte del agua dulce del mundo en su territorio. 7. Cuenta con algo menos de 32.000 lagos, de más de 3 kilómetros cuadrados, de los cuales 561 tienen un área superior a 100 kilómetros cuadrados, y en esa cifra están incluidos 4 de los grandes lagos de América del Norte. 8. Los canadienses comienzan su día con croutons y tostadas. Se trata de un puerco para untar, parecido a un paté, pero menos cremoso. Por lo general viene molido, lo mezclan con cebolla picada, especias, leche y le agregan grasa de tocino adicional para que sea más untable. 9. Los 4 grandes lagos de Norteamérica que Canadá comparte con Estados Unidos son Superior, Huron, Erie y Ontario. En total, junto al Michigan, que pertenece a Estados Unidos, cubren un área que sobrepasa la del Reino Unido. 10. Toronto es su metrópoli más grande. En la ciudad, propiamente, hay cerca de 3 millones de personas, mientras que en el área metropolitana, poco más de 6 millones. Allí está Yonge Street, mencionada en el libro de los récords Guinness como la calle más larga del mundo. Y gracias a la seguridad que brinda esta ciudad, su gran cobertura forestal y el alto nivel de vida, se ubica como una de las mejores metrópolis del mundo para vivir. 11. Casa Loma es un gigantesco castillo de estilo gótico, ubicado en el centro de Toronto. Tiene 6.000 kilómetros cuadrados, 98 habitaciones, y en su momento fue la mayor residencia de este país. Allí se filmaron películas como Chicago y X-Men. Si un día quieres visitarla es posible, ya que está abierta a los visitantes y ofrecen recorridos autoguiados en varios idiomas. 12. Si quieres tener una perspectiva de lo grande que es Canadá, escucha esto. Es más grande que toda la Unión Europea, 33 veces más grande que Italia, y 15 veces más grande que Francia, un 30% más grande que Australia, 5 veces más grande que México, y 3 veces más grande que la India. 13. La Torre CN es la estructura de telecomunicaciones más grande del hemisferio occidental, y hasta el año 2007 fue la más alta del mundo. Está ubicada en Toronto y tiene 553,3 metros de altura. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y a sus 447 metros se encuentra uno de los observatorios más altos del mundo. 14. La bahía de Fundy, en el estado de Canadá, tiene las mareas más altas del mundo. Estas mareas alcanzan los 16 metros, algo así como la altura de un edificio de 5 pisos. Y si la visitas alguna vez, podrás presenciar 2 mareas altas y bajas cada 24 horas. 15.
El zoológico más grande del país y uno de los más grandes del mundo se encuentra en Toronto. Tiene 287 hectáreas, más de 5.000 especies y ofrece exposiciones inmersivas divididas en 7 regiones: África, Indomalaya, Australasias, Eurasias, América, Travesías de la Tundra y dominio canadiense. 16. En Canadá es habitual encontrarte con alces mientras conduces. Se trata del alce americano, el mamífero más grande del bosque boreal y miembro más grande de la familia de los ciervos. Son parte fundamental de la biodiversidad del bosque boreal y una fuente alimenticia para depredadores, como los lobos y el oso negro. Recientemente los funcionarios de Jasper, una ciudad de la provincia de Alberta, les pidieron en carteles a los conductores que no dejen que los alces laman sus coches. A los alces les gusta lamer la sal que salpica de las carreteras a los autos, por lo que se vuelve peligroso que se acostumbren a estar cerca de los automóviles. 17. Hasta la fecha se han encontrado más de 1000 tumbas y restos de niños en antiguos internados indígenas en este país, donde se cree que eran sometidos a una separación traumática, borrado cultural y abuso. 18. Se dice que Toronto es la ciudad más multicultural del mundo, quizá debido al hecho de que el 50% de sus habitantes nacieron fuera de las fronteras canadienses, lo cual deja claro la forma en la que esta ciudad acoge y abraza la diversidad. 19. La bahía más grande del país es la bahía de Hudson, descubierta en 1610 por el explorador Henry Hudson. Tiene una superficie de 1,23 millones de kilómetros cuadrados y cada año el congelamiento de sus aguas comienza desde mediados de noviembre hasta mediados de junio. 20. Los Inuit son un grupo indígena canadiense que superó muchos obstáculos hasta establecer finalmente su propio gobierno en 1999. Este territorio recibe el nombre de Nunavut, nuestra tierra. Tiene un estimado de 33,000 personas esparcidas en 28 comunidades y durante el mes de junio el sol brilla a las 24 horas del día. 21. Hay muchas caras famosas que nacieron en tierras canadienses, como los cantantes Justin Bieber, Drake, The Weeknd, los actores Ryan Gosling, Katherine Winnick, Ryan Reynolds, Rachel McAdams o Keanu Reeves, el jugador de hockey Wayne Gretzky y el primer ministro Justin Trudeau. 22. En la ciudad de Toronto se encuentra el PAT, una colección de túneles y pasarelas que conectan a más de 70 edificios a lo largo de 30 kilómetros. Según el libro de los récords Guinness, se trata del complejo comercial subterráneo más grande del mundo. 23. En los increíbles escenarios de Canadá se han filmado grandes películas como Capote, Titanic, Mean Girls, Brokeback Mountain, Crepúsculo, Mi Gran Boda Griega, Juno y Atrápame si puedes. 24. El río más largo de Canadá, el segundo más largo de Norteamérica y el 12º más largo del mundo es el río Mackenzie. Tiene 4.241 kilómetros de largo y es navegable durante 5 meses del año, antes de que comience a congelarse y se utilice como vía de hielo. 25. El monte Logan es la montaña más alta de Canadá y el segundo pico más alto en Norteamérica. Su altura constantemente aumenta y actualmente se ubica cerca de 6.000 metros. Se encuentra en el territorio de Yukon, en las fronteras con Alaska, y las temperaturas allí suelen ser extremadamente bajas. 26. En este país, cada provincia es responsable de la educación de su población, adaptándola a su propia historia, cultura y geografía, aunque siempre manteniéndolo en un estándar alto. No en vano, Canadá cuenta con una tasa de alfabetización del 99% y es uno de los países con mejor educación en el mundo. 27. El queso Oka, también conocido como el queso más fino de Canadá, fue preparado en este país por los monjes trapenses a finales del siglo XVIII, cuando experimentaban con el queso italiano en el pueblo de Oka. Se puede preparar con leche de vaca y el semiblando tarda unos 3 meses en madurar. 28. 25 canadienses han ganado el premio Nobel, 18 de ellos en física, química y medicina. Frederick Grant Banting tenía solo 32 años cuando se convirtió en el primer canadiense en recibirlo, y hasta el día de hoy figura como la persona más joven en ser laureada con el premio Nobel en fisiología y medicina. 29. Es el hogar de más de un tercio de los 1,76 millones de jugadores de hockey del mundo, y desde sus grandes metrópolis hasta las comunidades inuits del Ártico,
alberga más de 2.500 pistas de hockey. Como puedes ver, más que su deporte nacional es casi su religión, y otros deportes populares que también practican son el golf, el lacrosse y el fútbol. 30. Este país es un exportador neto de energía, mientras que el sector agrícola, de servicios e industrial también dominan la economía. Se trata además de uno de los principales productores de níquel, zinc y uranio, y en su territorio cuentan con grandes reservas de gas, y la tercera mayor reserva de petróleo del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita. 31. Canadá tiene una muy buena posición en varios rankings internacionales de calidad de vida. Se ubica quinto en la lista de índice de desarrollo humano, sexto en el índice de desarrollo sostenible y duodécimo en transparencia. 32. El 81% de la población reside en las áreas metropolitanas de las ciudades más grandes y a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. 33. La esperanza de vida se redujo en 0.41 años, o poco menos de 5 meses, a raíz de la pandemia, y actualmente es de 82,6 años, una de las más altas del mundo. 34. En este país la moneda de $1 le llaman loonie, y su nombre deriva de un loon, o un bribón solitario en el reverso de la moneda, mientras que su anverso presenta un retrato de la reina Isabel II. Por su parte, a la moneda de $2 le llaman toonie, un acrónimo que combina el two o dos con el nombre de loonie. 35. El dólar canadiense se encuentra entre las 10 monedas más negociadas del mundo. 36. El tabaco sigue siendo la causa número 1 de enfermedades prevenibles y muerte. Aproximadamente 48,000 canadienses mueren cada año como resultado del tabaquismo. Y a pesar de los esfuerzos de prevención y salud pública, el 15% de sus ciudadanos continúa fumando actualmente. 37. En el año 2008 se convirtió en el segundo país, después de Uruguay, en legalizar completamente el consumo de cannabis y sus derivados. 38. Canadá es el 15º país más feliz del mundo. 39. El 15,8% de la población tiene menos de 14 años, mientras que el 66,1% tiene entre 15 y 64 años. Por su parte, la edad promedio es de casi 42 años. 40. La estructura media general es de 1 metro con 71 centímetros, siendo de 1 metro con 78 en los hombres y de 1 metro con 63 en las mujeres. 41. La estructura política de Canadá es la democracia parlamentaria y la monarquía constitucional. La jefa de Estado es la reina Isabel II. 42. El francés es el idioma principal en Quebec, Nuevo Brunswick, Manitoba y en algunas comunidades de Ontario y Yukon. De resto, el inglés es el idioma más hablado en todo el país, aunque ambos tienen el mismo peso oficialmente. 43. En este país existe un movimiento político conocido como Soberanismo de Quebec. El gobierno nacional ha hecho referendos para determinar la decisión de sus habitantes. Sin embargo, todo se mantiene igual. El motivo de este deseo nacional se debe a las profundas diferencias entre los franco-canadienses y los anglo-canadienses. 44. Quebec es la segunda provincia más poblada de este país. Tiene poco más de 500,000 habitantes. Su capital es Quebec y su ciudad más poblada es Montreal. Sus imponentes murallas fortificadas fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985, y allí también se encuentra el icónico hotel Chateau Frontenac, mismo que ostenta el récord Guinness como el hotel más fotografiado del mundo. 45. La provincia de Quebec es la mayor productora de jarabe de arce de todo el mundo. En el 2001, produjo 4 veces más que lo producido por Estados Unidos, y en el 2010 logró producir casi 8 millones de galones. 46. Estas son las famosas cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Son 3 cascadas distintas que en conjunto poseen la tasa de flujo de agua más alta del mundo y ofrecen una de las vistas más increíbles de América del Norte. Si deseas visitarlas, la mejor época para hacerlo es de junio a agosto. 47. Cuando comienza la cosecha de jarabe de arce y aún hay nieve en el suelo, los quebequenses se deleitan con el Tire Sur de la Neige.
Primero, hierven el jarabe de arce, luego lo vierten en pequeñas cantidades sobre la nieve y lo enrollan en palitos de madera para disfrutar una rica golosina dulce y pegajosa. 48. La mayor fiesta invernal del mundo se lleva a cabo en el Carnaval de Quebec. Se trata de una celebración que comenzó en 1955 y cada año en el mes de febrero, sus habitantes y visitantes disfrutan de desfiles nocturnos y diurnos, esculturas de nieve, fiestas públicas y privadas, espectáculos y patinaje. 49. Este país también tiene su iglesia de Notre Dame. Se trata de la Basílica de Notre Dame de Quebec. Fue construida en 1647 y reconstruida en 2 ocasiones a causa de un bombardeo británico en 1759 y un incendio varias décadas después. Es un sitio histórico nacional y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO del Centro Histórico de Quebec. 50. Y 30 metros más altas que las cataratas del Niágara son las cataratas de Montmorency. Tiene 83 metros de altura, 17 metros de profundidad y se encuentra a 12 kilómetros del centro histórico de Quebec, en la desembocadura del río del mismo nombre. 51. Es cierto que en Canadá puede hacer mucho frío, y por lo general, en enero puede hacer una mínima de menos de 14,4 grados centígrados, aunque nada comparado con los menos 63 grados centígrados registrados en febrero de 1947 en el pequeño pueblo de Snack de Yukon. 52. Tim Hortons es una cadena de cafeterías tan popular en Canadá, que con sus 3,000 franquicias en todo el país ha superado a McDonald's y a Starbucks juntos. Ofrecen café, donuts y bollería en general. Además también han abierto locales en México, Estados Unidos y España. 53. El anorak o parka fue inventado por los Caribou Inuit en el Ártico canadiense, como un medio de protección contra el viento y la humedad durante la caza y el kayak. La parka tradicional que se usa en el Ártico Oriental recibe el nombre de amauti y está hecha de piel de foca, caribú o tela de lana gruesa, con una capa exterior a prueba de viento. 54. Kimberley es un buen lugar para estar, como dice su frase promocional. Una pequeña y pintoresca ciudad ubicada en las hermosas montañas rocosas de Kootenay, al sureste de la Columbia Británica. Si la visitas podrás disfrutar de sus pistas de esquí, retroceder al siglo XIX en el Fort Steele Heritage Town, andar en bicicleta por los senderos pavimentados de North Star, jugar golf o disfrutar de sus museos, jardines y cascadas. 55. Es normal que con más de 347 millones de hectáreas, sean los bosques los que dominen gran parte de los paisajes canadienses. Este país tiene el 9% de los bosques del mundo y cubren el 38% de su territorio. Por eso se ubica en el puesto 11 en el índice de integridad del paisaje forestal. 56. Algunos parques nacionales de Canadá no solo ofrecen paisajes y cascadas impresionantes, sino que también son más grandes que otros países. Por ejemplo, el Parque Nacional Nahanni tiene 30,000 kilómetros cuadrados y es más grande que Albania e Israel, mientras que el Parque Nacional Wood Buffalo tiene 44,807 kilómetros cuadrados y es un poco más grande que Dinamarca y Suiza. 57. Si eres adicto a la adrenalina, puedes visitar el Seymour Narrows en la Columbia Británica, específicamente el tramo del Discovery Passage, que tiene algunas de las corrientes más fuertes del mundo, una ruta desafiante donde las corrientes pueden llegar a los 15 nudos. 58. En el extremo norte de la isla Ellesmere y a solo 840 kilómetros del Polo Norte, se encuentra el asentamiento humano permanente habitado más septentrional de la Tierra. Se trata de Alert, y es el hogar temporal del personal militar y científico que trabaja en el área. Su temperatura máxima llega en julio y es de tan solo 3,3 grados centígrados, es decir, muy fría aún. 59. Este territorio no es tan joven como parece. Tiene 154 años, desde que se creó la Confederación Canadiense, aunque los esquimales y los metis han estado viviendo en ella durante miles de años. 60. En la costa atlántica de Canadá, los vikingos probaron suerte en un asentamiento en la isla de Terranova en el año 1000, pero abandonaron la zona debido al clima y a las amenazas de los indígenas. 61. En 1973, el capitán canadiense Dick Stevenson encontró un dedo de pie humano momificado y decidió crear el cóctel Surte, un trago con cualquier tipo de bebida pero con el mencionado dedo adentro. El reto, si deseas formar parte del prestigioso club, es tomar el líquido y que tus labios toquen el dedo. Si te lo tragas, recibirás una multa.
pero hay más repuestos, ya que luego de su muerte, Stevenson donó los suyos para seguir la tradición. 62. A los vikingos le siguieron los europeos, unos 500 años después. De finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, todos reclamaban un pedazo de Canadá para sí mismos, mientras que una población nativa y sin inmunidad biológica se reducía entre un 85 y 95% debido a los múltiples brotes de enfermedades llevadas a su territorio. 63. Una especialidad canadiense son las colas de castor, y no se llama así porque sea un ingrediente principal, sino por su forma, la de una cola de un castor. Unas placas largas y planas de masa frita, a medio camino entre la galleta y la dona, cubiertas con Nutella, mantequilla de maní o canela, y azúcar. De hecho, en el 2009, fueron noticia cuando Obama pasó por el mercado Byward para llevar algunas. 64. En 1812, comenzó una guerra entre Estados Unidos y el Canadá británico, donde los estadounidenses invadieron parte del sur de Ontario, y para tomar represalias, los soldados británicos, compuestos de indígenas nativos, marcharon hasta Washington y quemaron una casa blanca aún en proceso de construcción. Finalmente, todo terminó en un acuerdo de paz. 65. Cuando se creó la Confederación Canadiense en 1867, solo era una pequeña colección de provincias, y la tierra que la rodeaba era vulnerable a los intereses estadounidenses. Ambos gobiernos lucharon por la Columbia Británica, hasta que finalmente Canadá ganó, y prometió construir un ferrocarril que conectara a Ontario con Gastown, ahora Vancouver. 66. El flipper pie o pastel de aletas es un pastel tradicional canadiense elaborado con un ingrediente inusual, aletas de foca de arpa. Es un plato que proviene de Terranova y Labrador, donde se prepara y se consume durante la cuaresma, y, según dicen, la carne tiene un sabor terroso y jugoso, con un toque a mar. 67. Más de 350 millones de Bloody Caesar, o César Sangriento, son consumidos en Canadá anualmente. Un cóctel cuyos principales ingredientes son el vodka, una mezcla de zumo de tomate y caldo de almejas, salsa picante y salsa inglesa. Por lo general se sirve en un vaso como una variación del clásico Bloody Mary. 68. Según una encuesta realizada por el periódico canadiense The Globe and Mail, el 51% de sus usuarios considera el poutine como el plato nacional de Canadá. Se trata de papas cortadas al estilo de las papas fritas, pero horneadas, con queso cuajada, salsa gravy y algunas variaciones que incluyen carne de res, de cordero o de cerdo. 69. Neil Young es un cantante y compositor canadiense, considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación. Comenzó su carrera como solista en 1960 y, más adelante, cofundó Buffalo Springfield, en Estados Unidos. Ha ganado varios premios Grammy y ha sido incluido 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 70. El Canadian Pacific Railway es una red ferroviaria de clase 1, creada 16 años después de la promesa de Canadá de construir un ferrocarril que conectara la Columbia Británica con el centro político y empresarial del país. Ha sido objeto de elogios, pero también de críticas, debido a la sobreexplotación de inmigrantes europeos y chinos en su construcción. 71. Obtuvo su propia bandera 100 años después de convertirse en país, el 15 de febrero de 1965. Es conocida como hoja de arce y representa el legado cultural de la nación, la esperanza, la paz, la tranquilidad y la neutralidad. 72. Se podría decir que un pedazo de Canadá está en Marte, y es que un cráter de 38 kilómetros de diámetro de dicho planeta recibió el nombre de la ciudad de Gander, Terranova, en honor a sus esfuerzos en la investigación espacial. 73. Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y debido al cierre del espacio aéreo de América del Norte, la comunidad de Gander se organizó para albergar y alimentar a casi 6.700 personas durante 5 días. 10 años después les obsequiaron 2 piezas de acero recuperadas de los restos del World Trade Center, como muestra de agradecimiento por su solidaridad. 74. La famosa interjección canadiense "e" está incluida en el diccionario canadiense de Oxford como una palabra válida. 75. Esta es una forma tradicional de cosechar la sábila del arce, con la que se produce el popular jarabe canadiense. Actualmente, se utilizan métodos más modernos por intermedio de bombeo y pequeños tubos de plásticos dirigidos hasta la cabaña en la que servirá la savia para producir el jarabe. 76.
Algunos de los nombres masculinos más comunes en este país son Liam, Jackson, Lucas y Noah. Y los femeninos Olivia, Emma, Mia y Sofía. 77. Los apellidos más comunes entre los canadienses son Smith, Brown, Tremblay y Martin. 78. Canadá tiene la 29ª tasa más alta de divorcios del mundo, la cual ha sufrido un incremento a raíz de la pandemia. 79. El salario mínimo en Canadá varía según la jurisdicción, aunque siempre está alineado con el Código Laboral Nacional. En la Columbia Británica, por ejemplo, se ubica en los $15,20 la hora, mientras que en Quebec son unos $13,5. Por su parte, los trabajadores más experimentados pueden llegar a ganar unos $113,000 al año. 80. La arquitectura indígena en toda Canadá se veía y funcionaba de manera distintiva según la comunidad. Por ejemplo, esta es la vivienda característica de los pueblos iroqueses. Este es el tipo construido por los pueblos de las llanuras. La casa del hoyo de los pueblos indígenas de las mesetas. Y el iglú construido por los Thule, los antepasados de los Inuit. 81. El costo de vida promedio es de unos $2,730 mensuales. Generalmente, la gente prefiere vivir en las grandes ciudades, porque hay más oportunidades y eso abarata el costo de vida en las áreas del interior. Aunque con un buen trabajo, la vida en una de sus principales ciudades puede funcionar, así que toma eso en cuenta si planeas vivir en Canadá. 82. Canadá comparte con Estados Unidos la frontera desmilitarizada más grande del mundo. Mide un total de 8,891 kilómetros y suma porciones de los océanos Pacífico, Atlántico y Ártico, además de los grandes lagos. 83. Algunas de las ciudades más baratas para vivir en Canadá son Sherbrooke, en Quebec, cuyo costo promedio por persona es de $878, y Londres, en Ontario, con un costo promedio por persona de $1,000 mensuales. Las más costosas son Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary y Ottawa. 84. Esta es una casa tradicional moderna de Canadá. 85. La vestimenta tradicional de este país se creó bajo la influencia de los indios nativos, de los colonizadores europeos y de su clima. Por eso incluye parcas, tuques, camisas ojibwa, guantes y orejeras. 86. En los cómics, Canadá es el lugar de nacimiento de dos de los personajes más destacados de los X-Men, Wolverine y Deadpool. También es el hogar de Alpha Flight, un equipo de superhéroes canadienses. 87. Este es uno de los muchos pasos de fauna que se han construido en la carretera que separa el Parque Nacional Banff. Su finalidad es evitar interferir en la ruta migratoria de los animales y garantizar la seguridad vial. Y aunque al principio pocos animales la cruzaban, con el tiempo aprendieron a hacerlo. 88. Los gastos generales estimados, excluyendo el alquiler, para que una familia de 4 personas viva relativamente bien, son $4,000 canadienses al mes, y si se trata de un soltero o una soltera, $1,125. 89. Alquilar un apartamento en una de las principales ciudades canadienses ronda los $1,376, y fuera de la ciudad, unos $1,116. Un boleto mensual para el transporte cuesta $92, mientras que un litro de gasolina, $1,12. 90. El Jacobs & Co. es uno de los pocos restaurantes en Canadá que ofrece carne de buey de Kobe en su menú, la más cara del mundo. Por eso es uno de los más costosos. Si pides, por ejemplo, un lomo de grado A5 de 16 onzas, te puede costar unos $800. 91. Uno de los hoteles más lujosos en este país es el Fairmont Shade Lake Louise. Se trata de un sofisticado hotel de montaña a las orillas del lago Louise, con terraza, restaurantes, actividades al aire libre, piscina cubierta, jacuzzi y spa. Tiene 539 habitaciones y pasar una noche en una de las más económicas ronda los $994. 92. Desde el Hotel Strathcona en Toronto sale un crucero, previa reservación, que te lleva un recorrido de diversión en las cataratas del Niágara. Podrás ver el reloj de flores, atravesar la carretera Niagara Parkway hacia la capilla Waterwayside Chapel, disfrutar una cata de vinos en una bodega de la zona y finalmente comenzar el crucero por el río Niágara. 93. Cada año, las cuevas de Narcisse Snake Dance se llenan con docenas de miles de serpientes de liga roja, que emergen de sus guaridas para iniciar un ritual de apareamiento y luego dispersarse en los pantanos cercanos durante el verano.
Se trata de una gran orgía donde la hembra está rodeada por cientos de machos. Estas cuevas o pozos cuentan con la mayor concentración de este tipo de serpientes en el mundo. 94. Si visitas Quebec, tal vez desees planificar una visita guiada y recorrer desde la ciudad vieja hasta las llanuras de Abraham y las cataratas de Montmorency, mientras escuchas la historia de cada lugar y continúas en un crucero a lo largo del río San Lorenzo, con vistas a las murallas de la ciudad y los acantilados. Un paseo que ronda los $92 por persona. 95. Al parecer este país también tiene un monstruo mítico similar al del lago Ness. Se trata de Ogopogo, quien, según comentan, habita en el lago Okanagan, en la Columbia Británica, donde se ha avistado jorobas que se desplazan sobre la superficie del agua. 96. A pesar de su nombre, la creación de la pizza hawaiana se atribuye a Sam Panopoulos, un cocinero de Ontario, de ascendencia griega, quien en los años 60 la ofreció por primera vez en su restaurante. 97. La bahía de Hudson tiene menos gravedad en comparación con el resto del mundo, y aunque no llega al punto de hacer flotar, sí que pesarás menos allí que en cualquier otro lugar de la Tierra. Esto es así desde que un enorme glaciar desapareció e hizo que la masa de roca disminuyera, y con ella la gravedad. 98. Canadá consume más macarrones con queso que cualquier otro país del mundo. 99. El 10 de enero de 1962, la temperatura de Pincher Creek, en Alberta, pasó de menos 19 grados centígrados a 22 grados centígrados en tan solo una hora. Y aunque no es algo que ocurra regularmente entre la temperatura de invierno y primavera, las temperaturas suelen fluctuar drásticamente, haciendo que el frío te sorprenda en pantalones cortos o el calor con un abrigo encima. 100. Y sí, los canadienses son muy educados, tanto que pedir disculpas en exceso es algo que pareciera estar muy arraigado en su cultura y vida cotidiana. Se disculpan tanto que incluso se disculpan por pedir disculpas. Y hemos llegado al final de este viaje virtual. ¿Qué te ha parecido este país? Regálanos tu like si te ha gustado. Cuéntanos en los comentarios y comparte el video en tus redes para que otros también descubran un poco más a Canadá. ¡Feliz día y hasta el próximo país!